Bueno, sin más que decir, pues entonces arranquemos ya para ir dando por finalizado este primer día de Banana Time aquí en el hotel, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Nosotros vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es, eh, vamos a hablar de la bioseguridad aquí en el Ecuador. Yo pienso que es un tema muy importante y trascendental, sobre todo porque en este momento tenemos coyunturas importantes. Tenemos dos plagas con las cuales, bueno, tenemos una plaga y una sospecha de otra plaga. Y la convivencia con esto es ajeno al manejo ordinario del ciclo de producción de nuestros productores de banano. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Que si bien es cierto, tenemos muchas otras plagas como cigatoca, tenemos otras afectaciones como picudo, mancha roja, qué sé yo, erwinia, virosis, tenemos varias afectaciones en la producción de banano, ¿cierto? Estas otras afectaciones, las que acabo de mencionar, ya son parte de la convivencia del ciclo de producción aquí en el Ecuador y en varias partes del mundo. Sin embargo, tenemos plagas emergentes, por ejemplo, el moco bacteriano, eso sí que es algo emergente, es algo nuevo, y por lo tanto, claro, el proceso de adaptación o la curva de aprendizaje para cualquier productor va a ser un poco más extensa. En tiempo, adaptarnos a todas estas nuevas prácticas para cuidarnos y para fortalecer la, eh, el mantenimiento de todas nuestras plantaciones, sí que va a tomar algún tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Acortar esa brecha de tiempo, dando justamente los mecanismos de acción y la ruta clave para poder fortalecer toda la bioseguridad aquí en el país. ¿Ok? Hemos podido tener o avanzar con un estudio único. Nosotros tenemos una base de datos que nos permite hacer inferencias y nos ha permitido conocer el estado de la bioseguridad. Esto no existe en el Ecuador, o no ha existido en el Ecuador hasta este momento. Ha sido un esfuerzo bastante grande y ha sido posible gracias a varios cooperantes, entre esos GIZ, quien comenzó a cooperar con nosotros. Avanzamos en la provincia del Oro con ellos. Y luego varios gobiernos autónomos se sumaron al esfuerzo, la prefectura del Guayas y la prefectura de Los Ríos, cubriendo así el 95% de la producción aquí en Ecuador con una muestra bastante representativa. Nosotros hemos hecho más de 1.500 auditorías aquí y hemos dado inspección a una resolución de agrocalidad, me parece que es la 110. En este momento sí, tal vez se las quedo debiendo, pero hay una resolución de agrocalidad que dice cuáles son las prácticas y las medidas de bioseguridad a tomar frente al Fusarium R4T. Nosotros cogimos toda esa resolución y fuimos a cada una de las fincas, 1.500 les estoy diciendo que hemos visitado, para poder evaluar qué es lo que está pasando. ¿Ok? De tal forma que nosotros íbamos a las fincas, visitábamos si tenían zonas de exclusión, visitábamos si las fincas tenían cercas, por ejemplo, que impidan el paso de visitantes o de animales, etcétera. Si las fincas tenían algunos bordes bien delimitados, si estábamos utilizando ciertos mecanismos de desinfección apropiados o no. De hecho, de aquí sacamos varias conclusiones. ¿Okay? Y al final de esta pequeña presentación vamos a tener unos insumos claves que les adelanto. En muchas de las ocasiones, cuando se trata de hacer algún tipo de hallazgo, en cualquier ciencia, pero más que nada en las ciencias sociales, a veces parecería intuitivo el resultado, ¿ya? Pero lo cierto es que esos resultados, que aunque parecen intuitivos, tienen que ser comprobados, tienen que ser contrastados, ¿ya? Y hay que soportarlos con evidencia. Si no, no sirve, o sea, es simplemente una opinión de cualquier persona. Entonces, con esta breve introducción, comencemos. ¿Qué tenemos aquí? El espejo del riesgo, ¿no? En este momento, todos conocemos que existe aquí en el Ecuador una sospecha en Santa Rosa del Oro. Es una de las 3 principales provincias de producción de banano acá. Sobre todo están enfocados en la producción de banano orgánico, ¿no? No tengo el... Ahora sí. Entonces,
¿Qué haríamos si mañana aparece el primer brote confirmado de Fusarium R4T en nuestras plantaciones? ¿No? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos preparados para lo que se tiene que hacer? ¿Conocemos qué se tiene que hacer? Si bien es cierto, hay unas reglas escritas, les acabo de mencionar, hay una resolución. Esta resolución no es muy conocida. De hecho, ni siquiera el término Fusarium es muy conocido. La sintomatología no es muy conocida, ¿ya? Entonces la respuesta en realidad es no. Los productores en este momento no conocen qué hacer si aparece el primer brote de Fusarium R4T. Y para esto, pues bueno, sería bastante importante o es bastante importante recordar cuál es la magnitud económica del banano y su vulnerabilidad biológica. ¿Okay? Bueno, primero tenemos un peso económico del banano ecuatoriano que es bastante crucial en la economía. Ecuador encabeza las exportaciones mundiales de banano, enviando más de 354 millones de cajas al año. Hemos llegado hasta 386 millones de cajas al año. ¿Okay? Para que ustedes tengan, de hecho ahorita es muy probable que estemos cerrando el año entre 380 y 390 tal vez, con bastante probabilidad. En términos de aporte al Producto Interno Bruto, el banano aporta el 3% del Producto Interno Bruto aquí en el Ecuador y aporta más del 40% del valor agregado bruto en la parte agrícola. ¿Okay? Entonces tenemos un peso bastante importante. Pero además de lo económico, también en la parte social o en la estructura social del Ecuador, el banano genera más de 250.000 empleos directos, más todos los indirectos, ¿no? Y eso sin contar la cadena de valor acá en el cultivo de banano. ¿Qué sucede en este momento? Tenemos una dependencia varietal bastante clave. Más del 95% de todo el banano exportado a nivel mundial son Cavendish, ¿okay? Es de la variedad Cavendish, seleccionada por su alta productividad. Sin embargo, al ser genéticamente uniforme, que aquí los colegas seguramente mañana les van a hablar un poco más de eso, esta dependencia varietal pues deja a la industria vulnerable ante plagas y enfermedades. Tenemos un riesgo fitosanitario bastante crítico. El hongo Fusarium raza 4 tropical representa una amenaza catastrófica. Puede persistir en el suelo durante décadas, los años que ustedes quieran, pero sin precisión durante décadas, y su presencia pone en riesgo la continuidad del cultivo y la subsistencia de miles de familias. Como les he mencionado, tiene una importancia muy importante, bueno, tiene una relevancia muy importante aquí en el Ecuador. ¿Qué tan preparados estamos? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Hemos estudiado más de 1.500 productores en las 3 principales provincias acá, Guayas, Los Ríos del Oro, y hemos evaluado parte de su fundamento práctico y parte de su fundamento teórico. Aquí lo podemos ver brevemente. ¿Okay? Estos son unos resultados bastante interesantes. ¿Okay? Parte de la auditoría de bioseguridad es lo que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Aquí, por ejemplo, tenemos las medidas generales de bioseguridad. Nosotros medimos si los productores tenían o disponen de equipos y herramientas, disponen de infraestructura de bioseguridad, disponen de artículos de limpieza y desinfección y generan prácticas de limpieza y desinfección, y si cuentan acaso con barreras de acceso, ¿no? En esta primera parte, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos 3 barritas, una ploma que es de pequeños productores, una verde claro que es de medianos y una verde oscuro que es de grandes productores. Uno de los hallazgos es que los grandes productores definitivamente están más protegidos, ¿cierto? Tienen mayores cumplimientos, tienen mayor capacidad para tener equipos y herramientas, tienen unas buenas prácticas de limpieza y desinfección. Hola, sí. Y también que nos podemos dar cuenta que tenemos un segmento de pequeños productores que son bastante vulnerables. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad del Ecuador? Primero, son muchos productores, tenemos muchos productores de banano, y de estos muchos productores, la gran mayoría son pequeños y muy pequeños. ¿Ya? Dado el levantamiento, podemos darnos cuenta que la mayor debilidad se encuentra en los pequeños productores. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante de entender o por qué es
importante de conocer. Porque yo pienso que el Fusarium no está viendo, y en general las plagas, ¿no? Las plagas no preguntan, oye, ¿tú eres un pequeño productor o eres un grande productor? No creo que las plagas hagan eso. Las plagas simplemente están y se diseminan. Y si los pequeños productores son aquellos que tienen menos conocimiento para atender esto, pueden ser potencialmente estos efectos de spillover negativos, ¿cierto? Hay un concepto bastante interesante que se llama externalidad negativa. Pueden estar siendo justamente una externalidad negativa. ¿Ya? Otro hallazgo importante son los productos utilizados para la desinfección. Si lo ven por allá. La pregunta, o lo que nosotros evaluábamos específicamente era cuáles son los productos que se utilizan para el control de Fusarium R4T. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, primero hay un gran porcentaje, más del 20% de pequeños productores no utilizan nada. Nada, absolutamente. Y hay un porcentaje interesante que utilizan otras cosas para la desinfección y para la protección del Fusarium R4T. Y tal vez productos que no son capaces de inactivar la plaga. ¿Ya? Que también nos podemos dar cuenta, sí que hay personas, hay productores que están utilizando amonio cuaternario. ¿Ya? Nosotros, dentro de la evaluación y la auditoría de bioseguridad que hacíamos, íbamos con unas tirillas de comprobación bastante similares a las tirillas de comprobación de pH. Que ustedes van, por ejemplo, para el agua, toman, la introducen en el agua, luego ven con una paleta de colores qué tan alcalina o no está el agua. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Igualito funciona para esto. Van, vemos en la solución, nos agachamos, ponemos la tirilla de comprobación y vemos un rango de partes por millón dentro de la solución. El promedio en Ecuador de partes por millón es 1100. ¿Ya? Teniendo como mínimo 990. Es decir, a pesar de que hay productores que utilizan amonio cuaternario, que en teoría funciona, existen una pésima concentración. Es decir, existe un desconocimiento de cómo se hace la solución desinfectante, por un lado. ¿No? Y esto yo pienso que es peor que no hacerlo. Porque imagínense por un momento que yo voy a visitar a un productor. ¿Ya? El productor puede tener una infraestructura de bioseguridad increíble. Puede tener rodaluvios para los carros. Puede tener arcos de desinfección, bombas nebulizadoras en la entrada, pediluvios, todo lo que quieras. Pero si la solución no cumple con la concentración para inhibir el Fusarium o el moco, toda la infraestructura que tienen al final del día no es efectiva, ¿cierto? Pero el productor, ¿qué piensa internamente? No, pues si yo a lo que llega el carro lo desinfecto, al visitante le limpio los zapatos, las herramientas las tengo rociadas con amonio también. Pero si la concentración no sirve, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien seguramente conoce cuáles son la cantidad mínima de partes por millón que tiene que tener esa solución para que inactive de forma eficiente? Son 1200 y le estoy diciendo que tenemos entre 900 y 1100. En promedio no está sirviendo. Es decir, que aunque sí existen personas, en este caso productores, que están utilizando, no lo están utilizando de forma correcta. ¿No? Lo cual, de nuevo, a nosotros nos deja una preocupación muy grande. Pasamos al cuadro de acá, que también es bastante informativo. Tenemos la comparación del cumplimiento de bioseguridad en términos generales. ¿Qué es lo que está pasando? Las barritas azules son el cumplimiento de forma general. Quedémonos con ese por ahora. De nuevo, el patrón se repite. 6 de cada 10 productores están cumpliendo con normas de bioseguridad y los pequeños solo 3 de cada 10. ¿Ya? Y esto pudiera ser mucho peor
si vemos que un cumplimiento estricto, cuando ya hacemos una evaluación más profunda, nos deja que solo el 4% de los pequeños, solo el 15% de los medianos y solo el 34% de los grandes tiene medidas que sirvan. ¿Okay? Nosotros también hemos aportado con un monitoreo, un marco de riesgos a nivel nacional, donde hemos combinado 3 factores. Esto es bastante sencillo. Hacemos las auditorías de bioseguridad para sacar un nivel de cumplimiento. Hacemos un análisis geográfico espacial para poder determinar la vulnerabilidad de una finca. Y por último, tomamos las imágenes de las cuales hablaba Damon hace no mucho y hacemos un análisis de índices. Estos índices se toman bandas de colores y vemos pues al final del día cierto amarillamiento en las hojas. Y luego combinamos estos índices y tenemos un factor de riesgo. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Yep? Lo rojo es malo, lo verde es bueno, lo amarillo, lo naranja, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué nos podemos dar cuenta? El 37% de las hectáreas observadas en la provincia de El Oro, en este caso donde tenemos la sospecha, se encuentra en un alto o muy alto riesgo. ¿No? Esto es preocupante, definitivamente. En la provincia de Los Ríos también hicimos el mismo análisis y el 30% de las hectáreas están comprometidas. Tienen un riesgo alto o muy alto. Y por último, en Guayas tenemos que el 53% de las hectáreas se encuentra en un riesgo alto o muy alto. ¿No? Bueno, aquí les he dejado algo como que entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Hemos aplicado lo que les mencionaba, una muestra de 1.542 productores en las principales zonas bananeras. La recolección fue presencial en la finca entre 2023 y 2024. Las secciones principales del cuestionario tenían características sociodemográficas y productivas, fuentes de información y conocimiento sobre Fusarium R4T, adopción de medidas de bioseguridad y actitudes y percepción del riesgo, que eso no lo vamos a ver en este momento. Hemos hecho un análisis de clúster para poder hacer un perfilamiento respecto del cumplimiento de las normas de bioseguridad. Al final del día lo que nosotros queremos responder es ¿qué tienen en común los productores que hacen que cumplan o no las medidas de bioseguridad? Hicimos un análisis inferencial, de hecho es bueno, dejémoslo así, es un análisis de agrupamiento no supervisado. Utilizamos un análisis de clases latentes que es bastante parecido a lo que les mencioné, un enfoque multivariado que agrupa individuos según patrones de comportamiento similares. El modelo considera 4 dimensiones: las prácticas de limpieza y desinfección, la infraestructura preventiva, el uso de herramientas y equipos y las barreras de acceso. A esto permite identificar perfiles de cumplimiento de bioseguridad no observables directamente y el enfoque es basado en 3 pasos. Estimamos el modelo de las clases latentes, asignamos los productores a cada clase según la probabilidad posterior. Esto es un enfoque bayesiano. Estas ya son cosas estadísticas que realmente no importan mucho en este momento. Y hacemos el análisis de asociación entre las clases y las variables externas. ¿Ya? Más o menos, esto es un resumen gráfico. Y también utilizamos un modelo probabilístico que permite determinar la probabilidad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, dado que nosotros tenemos una base de datos que es bastante buena porque es aleatoria, eso permite hacer estadística inferencial, ¿ya? Nos permite contrastar hipótesis con cierto nivel de confianza. Hicimos un modelo estadístico que nos permitiera entender cuáles son esas cosas, dicho de otra forma, cuáles son las características de cada uno de los productores que hacen que implementen o no normas de bioseguridad. ¿No? Entonces, así más o menos se resume. De nuevo, no es tan importante entrar en estos detalles, pero para que ustedes conozcan lo que estamos tratando de determinar, de nuevo,
es el cumplimiento de bioseguridad, esa es la que estamos explicando, es nuestra variable dependiente. Y ahí tenemos una serie de variables independientes, en este caso explicativas, van a explicar o van a determinar la adopción de prácticas de bioseguridad. Y también usamos algo que se llaman controles. Cuando se hacen estudios, usualmente usamos algo que se llama confounding variables. Ya son variables que tienen que ser controladas. ¿Ya? Y por último, importante, los resultados que nosotros tenemos se expresan como efectos marginales para poderlos interpretar. ¿Ya? Bueno. Previo a esto es bastante descriptivo. Entonces, miren, el conocimiento de la enfermedad, en términos de conocimiento, tenemos dos cosas. Aquellos que conocen el término, es decir, yo iba y le preguntaba a Fernando, ¿tú sabes lo que es el fusarium? Fernando me decía, sí, yo sé lo que es el fusarium. Luego, unas preguntas después, yo decía, Fernando, te voy a dar opciones y tú me vas a decir cuáles son las que definen al fusarium. Teníamos esos dos contrastes, ¿ok? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? El 43% de los pequeños productores decían, no, sí, yo sé lo que es el fusarium. Pero cuando los poníamos a definir las características del fusarium, solo el 27% podía hacerlo de forma correcta. ¿Ya? Esto de nuevo, ¿qué nos puede dar? Una sensación de que la gente, o en este caso que los productores, dicen saber más de lo que realmente saben. ¿Ya? Esto también es peligroso. Y no solo pasaba con los pequeños, pasa de forma generalizada. El 72% de los medianos productores dice saber qué es el fusarium, pero solo el 47% lo clasifica de forma correcta. Y el 91% de productores grandes dice saber qué es el fusarium, pero solo el 64% lo define de forma correcta. ¿Ya? En términos de síntomas y medios de propagación, el 20% de los pequeños productores conoce cuáles son los medios de propagación del fusarium. Solo el 39% de los medianos conoce cuáles son los medios de propagación del fusarium. Y el 50% de los grandes conoce cuáles son los medios de propagación del fusarium. ¿Ya? De nuevo, aunque los grandes están muy preparados en términos de infraestructura, en términos de mecanismos de limpieza, no conocen. La mitad no conoce cuáles son los medios de propagación. Es decir, que aunque ellos tengan pediluvios, rodiluvios, arcos de desinfección, pueden estar moviendo material contaminado sin ningún problema. Y eso es un problema, ¿cierto? Por otro lado, el conocimiento o reconocimiento visual de síntomas tampoco es muy conocido. El 12% de los pequeños productores sabrían identificar visualmente que una planta con sintomatología de fusarium. Y bueno, vamos, que es un poco complejo, tampoco es porque puede ser moco, porque puede ser varias cosas, visualmente es complejo, pero determinamos cuáles eran esos síntomas visuales comunes que deberían saber. Y solo el 12% lo sabe, solo el 24% de los medianos lo sabe, y solo el 33% de los grandes sabría cómo identificar visualmente lo que es fusarium. ¿Ya? Esto nos genera de cierta forma muchas brechas de conocimiento y una preocupación bastante amplia, ¿cierto? Por otro lado, en algo muy similar, el 60% de los pequeños productores autopercibe como que sí sabe de fusarium, cuando solo el 25% realmente sabe. El 72% de los medianos, cuando solo el 45% sabe. Y el 80% de los grandes, cuando solo el 60% sabe. Esto definitivamente es un problema en este momento, bajo el contexto actual. Y vemos pues que podríamos estar teniendo un spread de la enfermedad si no hacemos una política pública clara, dirigida a llenar estos gaps que estamos encontrando. Me voy a saltar esta parte, pero aquí lo que estamos diciendo es que tenemos cierto perfilamiento de los productores basados en el cumplimiento de la bioseguridad, ¿no? Entonces tenemos productores con alto cumplimiento, los productores con cumplimiento moderado y los productores con bajo cumplimiento. ¿Y qué es lo que los
identifica, ¿no? ¿Qué es lo que los determina de cierta forma? Aquí, por ejemplo, para un ejemplo, aquellos productores que tienen un perfil o un cumplimiento alto, usualmente son grandes, ¿no? Lo podemos ver en la parte de tamaño de finca, está resaltado en negrita, usualmente son grandes, esa es la característica. Y los productores con bajo cumplimiento, usualmente son pequeños, ¿ya? Los productores con alto cumplimiento, usualmente tienen pregrado y también tienen posgrado. Aquellos que sí son capaces de cumplir con las medidas de bioseguridad. Es decir, que de cierta forma el nivel de educación que tienen los productores va a incidir en el cumplimiento o no de las prácticas de bioseguridad. Y dos hallazgos adicionales que son bastante interesantes es que los productores que tienen alto cumplimiento en sus prácticas de bioseguridad reciben capacitaciones constantemente. Si se dan cuenta, tenemos la última capacitación de Fusarium, que ha sido nunca ha recibido, hace menos de 6 meses, entre 6 meses y un año, entre 1 año y 2 años y más de 2 años, en todos los casos, aquellos productores que están constantemente o que su última capacitación fue más cerca, sus prácticas de bioseguridad incrementan. ¿Okay? ¿Qué nos puede decir directamente esto? Al final del día, las capacitaciones son un mecanismo importante para incrementar los niveles de bioseguridad de los productores, independientemente del tamaño, porque se cumplen todos los casos. ¿Ya? Y otro hallazgo muy importante es que aquellos productores que participan en redes de apoyo como mecanismos de asociatividad también tienen mayores niveles de cumplimiento, ¿no? Estos gráficos describen los efectos o las probabilidades, son los efectos marginales, pero son aquellos factores que inciden en el cumplimiento de las prácticas de bioseguridad. Aquí que nos damos cuenta que el conocimiento definitivamente es un factor fundamental. No, tranquilo, Jorge, no pasa nada. ¿De qué nos damos cuenta? El conocimiento es un factor clave. Entre más conoce, más aplica. Por eso les decía que no estoy descubriendo el agua tibia, pero esto me da evidencia sólida y robusta de que es así. ¿Ya? Mientras más sé, más aplico prácticas de bioseguridad. Un hallazgo muy relevante que creo que vale toda la pena del mundo es que las fuentes de información son cruciales y las únicas fuentes de información que están estadísticamente relacionadas al cumplimiento de medidas de bioseguridad son las oficiales, ¿no? Es decir, aquella información que viene por medios oficiales, y cuando digo medios oficiales, no son redes sociales, por ejemplo, sino que venga de un técnico de agrocalidad, que venga de un técnico de INEAP, etcétera, etcétera. Aquellos mecanismos de información que vengan de un técnico tiene impacto directo en lo que el productor cree respecto del cumplimiento de las prácticas de bioseguridad. Es decir, ellos tienen influencia sobre las prácticas de bioseguridad. ¿Ya? Y bueno, y aquellos medios o páginas web oficiales del gobierno también muestran un efecto significativo respecto del cumplimiento de prácticas de bioseguridad. Por lo tanto, ya tenemos, según estos resultados, ya tenemos un mecanismo de liberación de información. Tiene que ser a través de técnicos y tiene que ser a través de medios oficiales. Si queremos tener un efecto significativo sobre el comportamiento del productor. Les había mencionado que las redes de apoyo, que la última capacitación o la cantidad de capacitaciones recientes que pueda tener un productor también eran o estaban relacionadas de forma positiva con el cumplimiento. Pues esto se veía en los clusters, es decir, la forma en cómo se agrupaban estas características de aquellos que tenían alto cumplimiento, estaban capacitados constantemente. Pero en términos de probabilidad, también el tener una capacitación constante incrementa los
probabilidad de la adopción de prácticas de bioseguridad. Y esto es bueno, porque ¿qué más puedo saber? Además de que ya sé en este momento que toda la comunicación oficial de las cosas que se tienen que ser a través de técnicos o tienen que ser a través de medios web oficiales, yo también sé que el esfuerzo de mandar a mis técnicos a capacitar va a tener un impacto directo sobre la adopción de medidas de bioseguridad. Y lo tengo evidenciado. ¿Ya? Y por último, yo puedo decir que tengo que trabajar muchísimo en las redes de apoyo. Es decir, tengo que trabajar con las asociaciones de todas las provincias porque ellos son un canal directo de las reglas del juego que pueden mejorar el cumplimiento de bioseguridad. ¿Ya? Y bueno, los controles que realmente no importan, bueno, son importantes, pero no quiero detenerme en eso. Esos son los principales hallazgos. ¿Ya? Pero les puedo decir que un dato importante dentro de las variables de control es que aquellos productores que tienen una dependencia importante económica cuidan sus plantaciones. ¿Ya? Son los que más cuidan sus plantaciones. ¿Qué les trato de decir? Nosotros fuimos a evaluar dentro de la auditoría qué cantidad del ingreso total del productor venía directamente de la actividad de cultivar banano. Y ahí sacábamos un porcentaje de dependencia económica, ¿no? Hay productores que dependen el 100% de su cultivo, hay otros que dependen el 30, el 40, el 50. La dependencia económica importa. Entonces, aquellos que no tengan una dependencia directa, pues definitivamente no van a cuidar tan bien o no van a atender tan bien a sus plantaciones. ¿Ya? Por último, nosotros también hemos hecho algo que se llama Systematic Literature Review, o una revisión de literatura, una revisión sistemática de literatura, que es un método, no sé si científico, pero se utiliza bastante es un buen punto de partida para poder entender toda la evidencia que hay a lo largo de un tema en el mundo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Utilizamos o realizamos una revisión sistemática de literatura para poder entender qué hay hasta ahora con las prácticas, variedades y bueno, todo respecto al fusario. ¿Ya? Y pues bueno, les traigo esta lámina que dice lo que el mundo aprendió y nosotros aún no. Tenemos un cambio de enfoque. Los países afectados pasaron de intentar erradicar el hongo a convivir con él mediante el manejo integrado. ¿Ya? Y esto sí que es cierto. Tenemos, por ejemplo, ahí el caso de Filipinas. Al principio fue muy duro, vimos una reducción importante en su nivel de exportación. Y pues bueno, ahora tenemos una recuperación, ya tiene un año y algo más en una senda de recuperación. Filipinas ha recuperado el mercado chino, por ejemplo. Y claro, ellos no solo tienen fusario en este momento, tienen varias otras enfermedades. Y ya aprendieron a convivir con eso. ¿No? No estoy diciendo ni desmereciendo el impacto que esto puede tener. Lo que trato de decir es que simplemente estos países que al principio han sido azotados, ya luego como que le cogen el golpe, ¿no? Y dicen, bueno, hay que convivir con este hongo, porque definitivamente no se va. La cigatoca, miren, ahí está, no se va, ¿no? Tenemos estas plagas. Entonces, tienen este cambio de enfoque. Comienzan a convivir mediante un manejo integrado, eso sí, combinando bioseguridad y prevención, control biológico y resistencia genética. Que de nuevo eso le van a hablar acá los doctores el día de mañana. Factores de éxito, cultura del productor y capacitación continua. Ya lo vimos también con evidencia local. En lugares como Australia y Filipinas, la conciencia y la disciplina del agricultor han sido claves para contener la enfermedad. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en esto que yo llamo cultura de bioseguridad, que no la tenemos. De hecho, para una variable o un proxy para medir esto es que a cada de los técnicos que iban a hacer la auditoría les pedí que registraran
si ellos eran parte de un protocolo interno de bioseguridad. Es decir, si cuando ellos llegaban a la finca, el productor les decía, espérese un ratito, lo voy a desinfectar, ¿no? Yo hacía que registren eso para tratar de medir la cultura de bioseguridad. Lo cierto es que no le hacían, ¿no? Buenas prácticas de cuarentena, control estricto de ingreso de personas, vehículos y material vegetal a las fincas, junto con detección temprana. 3. Uso responsable de los productos, desinfección de herramientas, calzados y maquinaria con amonio cuaternario y o ácido paracético. Y por último, biocontroladores efectivos. Cepas de Bacillus, Streptomyces y Tricodermas han reducido la incidencia de la enfermedad y fortalecido la salud del suelo. También tenemos algo de gobernanza. Hemos evidenciado que la coordinación entre el Estado, el gremio y la ciencia es la fórmula fundamental. Es decir, en este momento nosotros tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto, es la única forma. Colombia logró contener la enfermedad en 1% en el área afectada gracias a la alianza ICAS-BAMA. Y por último, trazabilidad, controles de viveros, movilidad de plantas y equipos. Hay ciertos vacíos, por ejemplo, en América Latina aún faltan estudios sobre el comportamiento del productor y su adopción de medidas, y yo creo que en ese sentido somos pioneros. Tenemos un paper que vamos a lanzar. Hemos evaluado si la preferencia del riesgo, es decir, qué tan averso o amante al riesgo es un productor, determina su probabilidad de adopción de prácticas de bioseguridad, y lo hemos hecho a través de evidencia experimental. Tenemos menor investigación local. Asia lidera el desarrollo científico y genético del Fusarium R4T. América Latina solo aporta aproximadamente el 30% de los estudios globales y refleja menor producción de estudios y desarrollo local de variedades tolerantes. Tenemos limitada capacidad tecnológica, falta de infraestructura para el diagnóstico molecular, bancos de germoplasmas y ensayos de biocontrol. También tenemos una débil coordinación institucional. La respuesta regional es fragmentada. Aún se requiere de gobernanza y cooperación efectiva entre países, gremios y autoridades. Y ya no solo estoy hablando local, estoy hablando en términos regionales. ¿Qué tenemos en este momento? La realidad, las auditorías revelan un cumplimiento bajo y desigual de las medidas de bioseguridad. Los pequeños productores, que son la mayoría, siguen siendo los más vulnerables en este caso. El conocimiento técnico no basta. La percepción y la confianza movilizan más acción que la información por sí sola. La evidencia global, el mundo ha demostrado que la contención es posible mediante el conocimiento, disciplina y cooperación, pero la clave está en la cultura del productor y la gobernanza compartida. Y por último, en la brecha cognitiva, en Ecuador muchos productores creen saber más de lo que realmente saben. No es una opinión, lo dicen los datos. Lo que genera una falsa sensación de bioseguridad y aumenta el riesgo de contagio. Y los productores pequeños enfrentan barreras estructurales e informativas que exigen respuestas diferenciadas y comunicación confiable. Bueno, y nada, hacer una invitación, un call to action. Tengamos como prevención nuestro aliado más importante. Y aquí una pequeña cuña comercial, ¿no? Hemos estado trabajando en este proyecto que se llama Safe Banana. De hecho, hay varios de los técnicos aquí que día a día recorren las provincias para identificar tempranamente sintomatologías de moco y fusarium. Y pues nada, la bioseguridad no se decreta, se construye en la mente del productor. Muchas gracias. Esto es un poquito del aporte de lo que podemos hacer desde el Observatorio Estadístico de Banano. No hemos recibido en este momento preguntas del público, sin embargo nosotros sabemos que cualquier persona que desee contactarse directamente con Paul, él siempre está presto a
escucharlos a todos, responder cualquier inquietud y poder colaborar en conjunto en cualquier proyecto común para la mejora de las condiciones fitosanitarias del país. Con eso nosotros queremos darle a Paul las felicitaciones por esa interesantísima charla, muy amplia y muy interesante en los temas de bioseguridad que él nos ha presentado, y despedirnos pues con un fuerte aplauso para Paul nuevamente. Nosotros a nuestros conferencistas pues les hacemos entrega oficialmente de este certificado de participación como conferencista en nuestras charlas, y adicionalmente pues igual a todos les entregamos también un sombrero y un vino de banano que les hacemos a todos la entrega oficial. Entonces aquí pues cerramos con esta charla del día de hoy.